Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a revisar un tema de la materia de matemáticas que es las características y cómo sacar el área de un rombo y de un romboide, así como el área del triángulo. Bienvenidos. Vamos a ver lo que es el rombo, el romboide, sus características, así como la manera en que se puede calcular su área y también las de los triángulos, que fue algo que nos quedó pendiente de la clase anterior. Como dijimos, un rombo entonces es un cuadrilátero cuyos lados miden lo mismo y son paralelos, pero no forman ángulos rectos. Sus lados entonces van a tener la misma forma y todo, pero sus ángulos van a ser un poco más abiertos, inclinados de tipo obtusos o agudos, pero nunca van a ser exactamente rectos. Entonces sus elementos principales son lados, ángulos y diagonales. Y un rombo va a tener dos diagonales. Su diagonal menor y su diagonal mayor. Incluso ustedes tienen que distinguir esta parte al momento de utilizar la fórmula para calcular el área. Entonces la diagonal mayor se va a identificar con una D mayúscula y la diagonal menor con una D minúscula. Para calcular nosotros el área de un rombo vamos a utilizar la siguiente fórmula, que sería diagonal mayor por diagonal menor, es decir, vamos a multiplicar la medida de nuestra diagonal mayor por la medida de la diagonal menor, y ese resultado siempre lo vamos a dividir entre 2. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que la diagonal mayor va a medir 14 centímetros y la menor va a medir 8. Entonces, nuestra fórmula quedaría así: área es igual a 14, que son la medida de nuestra diagonal mayor, por 8, que es la de la diagonal menor, sobre 2. 14 por 8, vamos a ver. 8 por 4, 32, me llevo 3, 8 por 1, 8, más 3, 11, me da 112. Entonces mi área quedaría igual a 112 sobre 2. Por lo tanto, al momento de que yo vaya a sacar mi resultado, ya tengo aquí el resultado de la multiplicación, ahora lo tengo que dividir. Entonces, 112 entre 2 me da como resultado 56. Por lo tanto, mi área de mi rombo son 56 centímetros cuadrados. Lo que es el área del romboide, así como sus características. Un romboide es un paralelogramo, es decir, que sus lados son paralelos. Existen 4 tipos de paralelos, que son los cuadrados, los rombos, los romboides y los rectángulos. En este caso vamos a ver el romboide. El romboide, si se fijan, tiene la forma como de un rectángulo, pero como si hubiéramos jalado sus orillas a diferentes lados, entonces por eso queda así, un poquito chueco. En este caso, es un paralelogramo cuyos dos pares de lados son paralelos, es decir, estos dos lados no se van a cruzar nunca, aunque los extendamos, igual que estos dos lados, aunque los sigamos extendiendo, nunca se van a cruzar, por eso se llaman paralelos. Entonces, en este caso, para calcular nosotros el área de un romboide, vamos a tener que utilizar la siguiente fórmula, que supongo que les suena. Área va a ser igual a base por altura. ¿Y por qué tendríamos que utilizar esta fórmula si es la misma del rectángulo y no es un rectángulo exactamente? Les explico. Para esto vamos a tener que también utilizar el tema de la clase pasada, que es lo de la altura de los triángulos.
Todos los paralelogramos se pueden descomponer en diferentes triángulos. En este caso, como nosotros no podemos calcular el área de nuestro romboide porque el lado está chueco y nos daría una medida inexacta, tenemos que utilizar lo que es la parte de la base hasta el punto más alto de nuestra figura, que es el siguiente vértice que tiene enfrente. Acuérdense que para calcular la altura tendríamos que utilizar el lado opuesto y un vértice. En este caso, esta línea punteada de rojo va a ser nuestra altura, y así es como vamos a calcular la altura de un romboide, y nuestra base pues es la parte de abajo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Digamos que nuestra base va a medir 22 centímetros y la altura va a medir 6. Entonces, mi área va a quedar de la siguiente forma. Área va a ser igual a base por altura. Quedamos. Entonces ahora, área va a ser igual a, ¿cuánto medía la base? 22 por 6 de la altura. Otra pregunta que seguramente les va a salir, ¿por qué pone una H en la altura en vez de una A? Ok, en este caso, nosotros ponemos una H para representar el símbolo de altura, porque cuando nosotros aprendamos más adelante la fórmula de los hexágonos, de los pentágonos, ahí existe una parte que se llama apotema. Esto es de un tema totalmente aparte, para que no se me confundan. Entonces, al momento de calcular el área, ahí se ocupa multiplicar el apotema y ahí se abrevia con una A minúscula. Entonces, por eso que se toma la decisión de utilizar la H para representar altura y no se nos confunda con la A de apotema cuando luego veamos ese tema. Pero entonces esto es totalmente punto y aparte, es un paréntesis, ¿sale? Bien. Ahora que ya entendemos el significado de esto, vamos a ver. 22 por 6. 22 por 6. 6 por 2, 12. Y me llevo 1. 6 por 2, 12 y 1, 13. Entonces mi área va a ser igual a 132 centímetros cuadrados. El área del triángulo. Nuestra fórmula del área del triángulo va a ser base por altura sobre 2. Maestro, ¿por qué sobre 2? Ok, bien, veamos. Se pone sobre 2 porque si se fijan es la misma fórmula de un romboide que la de un rectángulo. ¿Por qué? Porque si nosotros juntamos dos paralelogramos, como serían, digo, más bien si juntamos dos triángulos, ¿qué se formó? Un rectángulo. O a ver, vamos a ver. Ahí está, un romboide si lo divido en dos también me salen dos triángulos, entonces por eso es que se divide en dos la fórmula, porque se dice que equivale a la mitad de la forma de un paralelogramo. Entonces es por eso que nuestra área va a ser base por altura sobre 2. Que ya tenemos definido nuestra fórmula del triángulo, que sería, quedamos base por altura sobre 2, pues podemos sacar un cálculo. En este caso, si se fijan, en este triángulo mi base es la parte de abajo y mi altura quedamos que es el punto que va de la base al vértice opuesto, es decir, toda esta línea punteada. En este ejemplo, mi base va a medir 8 centímetros y mi altura 7 centímetros. Entonces mi área va a quedar así. Área va a ser igual a 8 por la base por 7 de la altura sobre 2. Mi área va a ser igual a, ¿cuánto quedamos que era 8 por 7, niños? Es correcto, 56. 56 sobre 2. Entonces, la mitad de 56 es 28. Por lo tanto, mi área va a ser igual a 28 centímetros cuadrados. Y bien, espero que el tema del día de hoy les haya gustado, que les haya servido mucho
y que ahora ya tengan mayor facilidad para resolver problemas de área, de triángulos, de rectángulos, de rombos, de romboides. Cualquier duda, ya saben, me la pueden dejar en los comentarios. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos pronto. Nos vemos.